Semana número 2 corresponde los temas de triángulo, congruencia de triángulos, paralelismo. Entonces, empezamos con la siguiente imagen. Acerca de esta imagen nos dicen, ¿los objetos mostrados son iguales o congruentes? A ver, opiniones, ¿ustedes qué opinan? ¿Serán iguales o congruentes? Iguales, ya, ok. Ariana nos dice iguales, ¿quién más? ¿Hay más? A ver, Andrea, Joel, Sebastián, Marco Antonio, congruentes, ¿ya? Congruentes, ok. Miren, entonces, cuando se menciona que dos objetos son iguales, van a ser iguales cuando tienen la misma forma, el mismo tamaño, la misma capacidad, el mismo color. ¿Qué quiere decir igualdad? Que son idénticos, completamente idénticos, que deben tener las mismas características. Aquí si nosotros observamos que se trata de 3 tuppers, ¿cierto? Pero digamos que en esos 3 tuppers justamente se observa que son de capacidad 500 mililitros. 500, 500 y 500. Tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño, digamos que son de la misma marca. Lo que cambia es el color. Aquí color anaranjado, color verde, color celeste. Entonces necesariamente esos objetos van a ser congruentes, no son iguales. Si todos fueran del mismo color, entonces podemos afirmar que son iguales. Entonces, en general, diremos que dos figuras geométricas, en general, dos figuras geométricas van a ser congruentes cuando nosotros tenemos una de ellas, la superponemos sobre la otra, y si todos los puntos coinciden, entonces necesariamente son congruentes. Entonces, viene a ser justamente el tema de esta semana, lo que es congruencia de triángulos. Entonces, vamos a observar cuándo dos triángulos son congruentes y qué propiedades se debe cumplir para poder afirmar que dos triángulos van a ser también congruentes, ¿ah? Es decir, los casos de congruencia, ¿no? Pero primero, vamos a empezar definiendo lo que es un triángulo. Si nosotros tenemos 3 puntos no colineales, entonces al conjunto de esos 3 puntos no colineales se le denomina triángulo. Entonces aquí nosotros tenemos punto A, punto B y punto C. Cuando nosotros unimos esos 3 puntos mediante el segmento AB, BC y AC, al conjunto de esos 3 segmentos se le denomina triángulo. Lo que está dentro, toda la parte sombreada, es el interior del triángulo. Lo que está afuera es el exterior del triángulo. En este caso, nosotros tenemos exterior relativo a nuestro lado AB. Entonces, exterior relativo a nuestro lado AB. Luego tenemos exterior relativo a nuestro lado AC. Exterior relativo a nuestro lado BC. Eso es más que todo cuando nosotros tenemos ejercicios en forma de enunciado, ¿no? Nos dicen si debe ubicar el punto P exterior relativo a nuestro lado AC. Entonces, en toda esta parte podemos ubicar ese punto P de tal manera que cumplan ciertas condiciones. Entonces, para ese triángulo tenemos aquí los lados. Tenemos el lado AB, lado BC y el lado AC. También podemos ubicar los vértices, que son estos 3 puntos no colineales, así como los ángulos interiores. Ángulo interior BAC, ACB y nuestro ángulo interior ABC. Y la notación que vamos a usar para triángulo.
Entonces, a ese triángulo lo podemos denotar simplemente, aquí dibujamos la representación del triángulo ABC. Y para ese triángulo podemos hallar el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Ese perímetro es la suma de las longitudes de sus lados. Entonces, aquí dibujamos nuestro triángulo ABC. Vamos a colocar que sea del lado A, este lado del lado B y AB sea del lado C. Entonces, el perímetro de nuestro triángulo ABC, que lo estamos denotando con la letra 2P, es la suma de los tres lados, A más B más C. O también lo podemos denotar simplemente como 2P y como subíndice triángulo ABC, que es la suma de esos tres lados, A más B más C. Cualquiera de las dos notaciones nos representa el perímetro del triángulo ABC. Y el semiperímetro, que lo estamos denotando solamente con la letra P, es la suma de los tres lados sobre 2. ¿Pueden tomar captura de pantalla? Congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si sus lados y ángulos son respectivamente congruentes, de tal modo que a lados congruentes le correspondan ángulos congruentes y viceversa. Tenemos nuestro triángulo ABC, tenemos al triángulo DEF. Vamos a observar que la medida del ángulo en A es alfa, la medida del ángulo en D, alfa. El ángulo en B, beta, el ángulo en E también es beta. Así como el ángulo en C mide phi, el ángulo en F también resultó siendo de medida phi. Pero además se observa que nuestro lado AB, circulito, el lado DE, circulito. El lado BC, cadena, el lado EF, cadena. La base AC es rectangulito, la base de F es rectangulito. Entonces, en ambos triángulos tenemos que los lados respectivos son congruentes y los ángulos también son congruentes. Entonces, necesariamente, ambos triángulos son congruentes. Este símbolo es digamos, el símbolo, ese símbolo del medio, es el símbolo de congruencia. Entonces, diremos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Y pasamos a ver el postulado, congruencia lado, ángulo, lado. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos el triángulo ABC, nuestro triángulo DEF. El lado AB, circulito, el lado DE, circulito. El ángulo en A, alfa, el ángulo en D, alfa. El lado AC, rectangulito, el lado DF también es rectangulito. Entonces, tenemos que esos tres elementos son congruentes. Entonces, necesariamente, ambos triángulos van a ser congruentes. Si ambos triángulos son congruentes, en este primer caso, ¿qué es lo que se deduce? El tercer lado también debe tener la misma longitud, es decir, a alfa se le opone nuestro lado BC, que le llamamos cadena. En el otro triángulo, al ángulo alfa también se le opone nuestro lado EF, que va a resultar siendo cadena, ¿no? Entonces, a partir de la congruencia, se deduce que la longitud BC resulta igual a la longitud EF. Esas dos longitudes son iguales, ¿no? Son congruentes, pero en forma práctica estamos colocando que son iguales. Además, los otros dos ángulos respectivos deben tener la misma medida. Es decir, a rectangulito se le opone el ángulo en B, que resultó siendo beta. En el otro triángulo, a rectangulito, se le opone el ángulo en E,
que va a resultar siendo beta nada más. Aquí al circulito se le opone el ángulo en C, al circulito se le opone el mismo ángulo. Entonces, son las consecuencias de este primer postulado, que es el caso lado, ángulo, lado. ¿Me captura? El siguiente teorema. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. Tenemos nuestro triángulo ABC y para ese triángulo ABC vamos a colocar que el ángulo en C sea de medida alfa, el ángulo en A sea de medida beta. Entonces, si el lado AB tiene la misma longitud que el lado BC, entonces necesariamente el ángulo alfa resultó siendo de la misma medida que nuestro ángulo beta nada más. Se trata justamente sobre el triángulo isósceles. Si para el triángulo ABC estos dos lados tienen la misma longitud, le corresponde ángulos iguales. El teorema congruencia ángulo-lado-ángulo. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes un lado y los ángulos adyacentes a este lado, entonces los triángulos son congruentes. Tenemos nuestro triángulo ABC, triángulo DEF. El ángulo en A mide alfa, el ángulo en D mide alfa. El lado C es rectangulito, el lado de F también es rectangulito. El ángulo en C es de medida beta, el ángulo en F también es de medida beta. Entonces, en los dos triángulos, esos elementos son congruentes. Entonces, necesariamente, los triángulos también son congruentes. Tenemos alfa rectangulito beta. Y a partir de la congruencia se deduce que los otros dos lados tienen la misma longitud. Aquí a alfa se le pone el lado BC, que lo vamos a llamar cadena. En el otro triángulo, a alfa se le pone el lado EF, que también va a resultar siendo cadena. Luego tenemos a beta se le opone, nuestro lado AB, que vale circulito. En el otro triángulo, a beta se le pone el mismo ángulo, el mismo lado de E, que va a resultar siendo circulito. Entonces, a partir de la congruencia, se deduce que nuestro lado BC tiene la misma longitud que el lado EF. Además, AB es igual a la longitud de E. Y la medida del ángulo en B. A rectangulito, por ejemplo, se le pone 50 grados. En el otro triángulo, a rectangulito, se le debe poner 50 grados. A rectangulito se le opone 70 grados, en el otro triángulo, a rectangulito, se le opone 70 grados. Entonces, a partir de la congruencia, tenemos que esos otros elementos también son congruentes, que quiere decir que son iguales. ¿Tomen captura? El teorema congruencia lado a lado. Si dos triángulos tienen ordenadamente congruentes sus tres lados, entonces los triángulos son congruentes. Triángulo ABC, triángulo DEF. El lado AB es igual a nuestro lado DE. BC mide cadena, EF es de longitud cadena. AC, rectangulito, DF es rectangulito. Entonces, en ambos triángulos, esos lados son congruentes. Entonces, si esos lados respectivos son congruentes, entonces necesariamente los triángulos también van a ser congruentes. ¿Y qué es lo que se deduce de la congruencia? De la congruencia se deduce
que al rectangulito se le opone este ángulo de medida alfa, entonces en el otro triángulo al rectangulito se le opone el mismo ángulo de medida alfa. Entonces, a partir de la congruencia, aquí los ángulos respectivos tienen la misma medida. Si a cadena se le opone el ángulo de 50 grados, en el otro triángulo a cadena se le opone el ángulo de 50 grados. Entonces sería el tercer caso lado, lado, lado. Y sería, digamos, la definición y los casos de congruencia. Entonces, en resumen, jóvenes, para poder afirmar que dos triángulos son congruentes, siempre hay que buscar tres elementos, sea dos ángulos, un lado, sea dos lados, un ángulo, o sea tres lados. La clasificación de triángulos, según sus lados. Si para el triángulo ABC se observa que los tres lados tienen la misma longitud, circulito, circulito y circulito. Y los ángulos interiores, miren, 60 grados, 60 grados y 60 grados. Entonces se trata de un triángulo equilátero. Si para el triángulo ABC, el lado AB tiene la misma longitud que BC, además, si estos dos lados son iguales, entonces por el teorema anterior, la medida de los ángulos en A y en C tienen la misma medida, vale beta, y también resultó siendo beta. Entonces se trata de un triángulo isósceles donde la base viene a ser AC. ¿Cómo lo vamos a denotar? Simplemente triángulo ABC. En el medio va este vértice B. Y si para el triángulo ABC se observa que esos tres lados tienen diferente longitud, entonces será un triángulo escaleno. Entonces sería la clasificación de triángulos según sus lados. Tomen captura. Según los ángulos, se puede clasificar en triángulo rectángulo cuando uno de los ángulos interiores mide 90 grados. La notación triángulo rectángulo ABC. También se puede clasificar en triángulo acutángulo. Será aquel triángulo donde los ángulos interiores son ángulos agudos. ¿Qué quiere decir agudos? Este ángulo alfa, de medida beta y de medida tita. Para que el triángulo DEF sea un triángulo acutángulo, estos tres ángulos son agudos. Debe ser mayor que 0 y menor que 90 grados. Triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde uno de los ángulos interiores es mayor que 90 grados. Si es mayor que 90 grados, vamos a colocar que este angulito en A sea de medida beta. Entonces, beta debe ser mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Desigualdades en el triángulo. Tenemos el teorema de existencia. Nos dice el teorema de existencia si para el triángulo ABC nosotros conocemos los tres lados, que sea de longitud A, sea de longitud B y sea de longitud C. Estos tres lados cumplen esta desigualdad, donde nuestro lado C es menor que A y A es menor que B. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de existencia? Que este lado de longitud A es mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero siempre el mayor menos el menor, y es menor que la suma de los otros dos lados. Además, este lado AC debe ser mayor que la diferencia A menos C y menor que la suma de A más C. Y C es mayor que la diferencia de B menos A y menor que la suma de A más B. En eso consiste el teorema de existencia. El teorema de correspondencia.
Si para el triángulo ABC vamos a colocar que sea de medida alfa, sea de medida beta. Este lado BC de longitud A, el lado AB sea de longitud C. Entonces, se cumple a mayor lado, mayor ángulo, que quiere decir si A es mayor que C, si solo si alfa es mayor que beta. A mayor ángulo, mayor lado. En eso consiste el teorema de correspondencia. ¿Cuándo aplicamos el teorema de existencia? Cuando nosotros conocemos los tres lados de nuestro triángulo. Si para ese triángulo se conocen los tres lados, entonces de frente aplicamos el teorema de existencia. Con el teorema de existencia, nosotros siempre vamos a poder encontrar todos los posibles valores para nuestra incógnita. El teorema de correspondencia se aplica cuando hay una relación entre los ángulos o entre los lados. ¿Qué quiere decir? Si nos dicen tal lado es mayor que el otro lado, correspondencia. O si para ese triángulo el ángulo ABC es un ángulo obtuso. Entonces, también aplicamos correspondencia. ¿Por qué? Porque en todo triángulo, un ángulo solo puede ser obtuso. O sea, en un triángulo no puede haber dos ángulos obtusos. Solamente puede haber un ángulo obtuso y los otros dos ángulos necesariamente van a ser agudos. Entonces, el obtuso siempre es mayor que cualquier ángulo agudo. Entonces, ahí encontramos una desigualdad entre los ángulos. Y con este teorema de correspondencia, nosotros vamos a poder restringir todos los valores que hemos encontrado con existencia. Con existencia hemos encontrado digamos, unos 10 valores. Al momento de aplicarle correspondencia se restringe hasta 2 valores, 3 valores o hasta un valor nada más. De esa manera se trabaja existencia y correspondencia. Ya, ¿pueden tomar la captura? Y pues vamos a ver paralelismo. Acerca de paralelismo, un minuto. Quiero arreglar esta diapositiva. Un minuto. Un minuto, un minuto. Se me fue minutos.
Un minuto. Ese aquí es la... ¿Dónde están? Aquí. Ya, aquí justamente vamos a mostrar. Es lo que hemos explicado, pero hay un ejemplito y hemos aplicado nosotros existencia y correspondencia, ¿no? Ya, hay uno más que es el teorema de la desigualdad triangular. El teorema de la desigualdad triangular nos dice que A es menor que la suma de los otros dos lados, así como B también es menor que la suma de los otros dos lados, que en este caso sería A más C, y C es menor que la suma de los otros dos lados, que es A más B, ¿no? En eso consiste el teorema de la desigualdad triangular. O sea, solamente es como que trabajamos a partir de existencia con el lado derecho nada más, ¿ya? Luego también está el teorema de correspondencia que hemos explicado hacia un momento, ¿no? A mayor lado, sí, solo sí, mayor ángulo, ¿no? Ya, aquí les estoy mostrando un ejemplito. En este ejemplito nos dicen, tenemos el triángulo ABC, el ángulo alfa es un ángulo obtuso y se conoce que el lado AB mide 5, el lado BC es 8 y nos preguntan qué valores toma el tercer lado AC que le llamamos X. Entonces, para poder observar qué valores toma X, para ese triángulo ABC se conocen sus tres lados, 5, 8, X. Entonces podemos aplicar existencia. Aplicando existencia, encontramos que X es mayor que la suma, disculpe, X es mayor que la diferencia de los otros dos lados, 8 menos 5, y menor que la suma de los otros dos lados, que es 8 más 5. 8 menos 5 es 3. 3 es menor que X y X es menor que 8 más 5, que es 13. Entonces, ¿qué valores toma X? Tomaría desde el 3. 4, X es mayor que 13. Si es mayor que 3, valores enteros. Refiero a valores enteros. X es 4, puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10, puede ser 11 y puede ser 12. Entonces, aplicando el teorema de existencia, nosotros encontramos, en realidad serían 5, 6, 7, 8, 9 valores para X. Pero como nos dicen que el ángulo alfa, este angulito alfa, es un ángulo obtuso, entonces podemos aplicar el teorema de correspondencia. Aplicando correspondencia a mayor ángulo, mayor lado. Como el ángulo alfa es un ángulo obtuso, este angulito es mayor que cualquiera de los otros dos ángulos. Entonces, necesariamente X es mayor que 5 y X es mayor que 8. Pero que X sea mayor que 5 no nos conviene. ¿Con quién debemos trabajar? Que X sea mayor que 8. ¿Ya? Entonces, si X es mayor que 8, entonces necesariamente toma 9, toma 10, toma 11 y puede tomar 12. No puede tomar 4, no puede tomar 5, no puede ser 6, no puede ser 7, no puede ser 8. Entonces, estos 4 valores puede tomar X nada más. Entonces, de esa manera se trabaja el teorema de existencia y el teorema de correspondencia. ¿Está claro? Ok. Y tenemos
El tercer tema, que viene a ser paralelismo. El quinto postulado de Euclides nos dice, por un punto fuera de una recta se puede trazar una paralela a esa recta y solo una. Quiere decir que trazamos nuestra recta L y ubicamos un punto exterior a esa recta L. Entonces, el quinto postulado de Euclides nos dice que por este punto solo se puede trazar una única recta paralela a la recta L. Entonces, L1 es paralela a la recta L. Los ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Tenemos aquí el teorema de los ángulos alternos internos. Las medidas de dos ángulos alternos formados por una recta secante a dos rectas paralelas son iguales. Tenemos la recta L1, tenemos nuestra recta L2 y trazamos esta recta transversal a L1 y a L2. Esta transversal nos determina dos ángulos. Vamos a colocar que sea de medida alfa y también resultó siendo de medida beta. Entonces, si las dos rectas son paralelas, necesariamente alfa es igual a beta. Y este teorema de los ángulos alternos internos es conocido como la propiedad de la Z. Miren, aquí se está formando la letra Z. Entonces, a veces en los ejercicios voy a mencionar por la propiedad de la Z, se refiere al teorema de los ángulos alternos internos. El teorema de los ángulos correspondientes. Las medidas de dos ángulos correspondientes formados por una recta secante a dos rectas paralelas son iguales. Entonces tenemos nuestra recta L1, la recta L2, tenemos esta recta transversal. Si la recta L1 es paralela a la recta L2, este ángulo es de medida alfa, de medida beta. Entonces necesariamente alfa es igual a beta. Y el teorema de los ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos formados por una recta secante a dos rectas paralelas son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Tenemos nuestra recta L1, tenemos la recta L2 y esta transversal que nos determinan dos ángulos de medida alfa y este otro angulito de medida beta. Si L1 es paralela a la recta L2, necesariamente alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces serían los tres teoremas acerca de ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Aquí en la parte superior estamos colocando otro teorema. ¿Qué nos dice el teorema? Que si nosotros tenemos en el plano dos rectas, L1 y L2, y si trazamos una recta L, donde esa recta L es perpendicular a L1 y a L2, entonces necesariamente esas dos rectas van a ser paralelas. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros encontramos que una recta es perpendicular a dos rectas en el plano, entonces necesariamente esas dos rectas van a ser paralelas. En eso consiste este teorema. Siempre que una tercera recta sea perpendicular a esas dos rectas, entonces podremos afirmar que las dos rectas son paralelas. Los siguientes teoremas. Teorema 1. Este primer teorema nos dice, tenemos la recta L1, la recta L2 y tenemos esta transversal. Alfa, beta y X. Como la recta L1 es paralela a la recta L2, entonces necesariamente X es igual a alfa más beta nada más. Esta propiedad es conocida como la letra M, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se forma aquí justamente,
se puede observar que se forma la letra M, pero de manera horizontal. ¿Se dan cuenta? Entonces, este angulito de medida X es la suma de estos otros dos angulitos que sería alfa más beta. El teorema 2. Nuevamente tenemos la recta L1, tenemos la recta L sub 2. Este ángulo es de medida M, de medida N, esa transversal que determina este angulito que es X. Entonces, ¿qué se cumple? Que el ángulo X más M más N es igual a 360 grados. ¿Y cómo lo probamos este teorema 2? Si el ángulo de verde es justamente de medida M, entonces el suplemento viene a ser igual a 180 grados menos M. Si este angulito es de medida N, si el ángulo de amarillo es N, el suplemento viene a ser igual a 180 grados menos N. Entonces, aplicando el teorema 1, este angulito X es la suma de estos dos ángulos. Lo que está restando pasa al otro lado sumando y X va a ser igual a 360 grados, ¿no? Es claro observar por el teorema 1. Aplicando el teorema 1, tenemos que X es la suma de 180 grados menos M más 180 grados menos N. Entonces pasamos al otro miembro sumando y tendremos que la suma va a ser igual a 360 grados. Sería el teorema 2. El teorema 3. Tenemos a la recta L1, tenemos a la recta L2 y esta serie de transversales. Entonces, se cumple que la suma de los ángulos que van hacia derecha es igual a la suma de ángulos que van hacia izquierda. Hacia derecha, alfa, beta y tita. Hacia izquierda, X y Y. Entonces, se cumple que la suma del ángulo X más el ángulo Y es igual a alfa más beta más tita. El teorema 4. Nos dice el teorema 4. Tenemos a la recta L1, la recta L2 y esta serie de transversales. Si L1 es paralela a la recta L2, se cumple que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita es el ángulo exterior que es X. Pero además se cumple que alfa más beta más tita más phi es igual a 180 grados. Sería el teorema 4. Y este teorema 4, ¿cómo se prueba? Aplicando el quinto postulado de Euclides. Nos dice que por un punto exterior a la recta se puede trazar una única recta paralela, ¿no? Entonces, aquí ubicamos, por ejemplo, vamos a hacer uno de ellos. Tenemos nuestro punto A. Este punto A es exterior a la recta L2, entonces por ese punto se puede trazar una única recta paralela a nuestra recta L2. Entonces, por esa recta, nosotros trazamos. Entonces, por esta recta, nosotros podemos trazar, ¿no? Podemos trazar nuestra recta L3. Entonces, la recta L3 es paralela a la recta L2. Entonces, si esas dos rectas son paralelas, este angulito de verde es de medida alfa. Por alternos internos, por la propiedad de la z, este angulito alfa sube hacia arriba. Por opuestos al vértice, este otro angulito también es alfa. Entonces, el ángulo, todo este ángulo es alfa más beta. Entonces, nuevamente, por este punto se traza otra recta, se aplica alternos internos y sube. Y de esa manera, al final, por ángulos conjugados, tendremos que la suma va a ser igual a 180 grados.
¿Ya? Entonces, sería la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta de la parte teórica? ¿Todo bien? Todo claro. Ok, gracias, Ariana. Entonces, avanzamos con los ejercicios. Ejercicios de clase. Ejercicio número 1. En la figura, los triángulos ABD, ABD y QCD son congruentes. Ahí en la medida del ángulo BDQ. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen, por tanto, que esos dos triángulos son congruentes. Entonces aquí triángulo ABD, este triángulo de celeste, es congruente con este triángulo de amarillo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Nosotros hemos colocado de acuerdo a la notación, ¿no? De acuerdo a la notación, diremos que el triángulo ABD, es congruente con nuestro triángulo UCD. Entonces, estos dos triángulos son congruentes si solo si sus respectivos lados homólogos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Primero y segundo, el lado AB es congruente, es, digamos que es congruente, ¿no? Pero en forma práctica diremos que es igual primero y segundo a nuestro lado QC. Segundo con tercero. BD es igual segundo con tercero a nuestro lado CD. Primero con tercero. Nuestro lado AD es igual a nuestro lado QD. Pero además los ángulos deben tener la misma medida. El ángulo en A, la medida del ángulo en A, ¿no? Vamos a colocar así. El ángulo en A es congruente con nuestro ángulo en Q. El ángulo en A es congruente, es igual con la medida del ángulo en Q. El ángulo en B debe tener la misma medida que el ángulo en C. Guarda la notación, ¿ah? Primero con primero, segundo con segundo. Entonces sería aquí el ángulo en C. Y tercero con tercero coincide, ¿no? El ángulo en D es igual a la medida del ángulo en D. Entonces, ¿qué tendremos? Como esos dos triángulos son congruentes, entonces necesariamente nuestro lado AB es igual a nuestro lado QC. Entonces, nos preguntan, ahí en la medida del ángulo BDQ, que le vamos a colocar que sea de medida X, y nos están preguntando por ese angulito que es X. Pero a partir de la congruencia, hemos encontrado que AB es igual a QC. Si AB es igual a QC, entonces necesariamente colocamos que sea cadena. Vale cadena y también resultó siendo cadena. En el triángulo de celeste, a cadena se le opone 75 grados. En el triángulo de amarillo, a cadena se le opone 75 grados. Y en el punto D, en este punto D, podemos aplicar el postulado de par lineal. La suma de 75 más X más 75 grados, 75 más X más 75 grados es igual a 180 grados. Entonces, aquí sumando tendríamos 75 más 75, 150 grados, más X es igual a 180 grados. Entonces, 150 pasa a restar y X va a ser igual a 30 grados. La respuesta viene a ser la alternativa E. Sería el ejercicio número 1. La 2.
¿Salió el ejercicio 2? Correcto, 30, ¿no? Ya. Era para la primera, ¿no? Ahora la 2. Beatriz se encuentra en el punto A igual distancia de los puntos M y N, que están ubicados en el borde de la avenida Los Laureles, como se muestra en la figura. Si AB es igual a 65 metros, ahí la distancia de Beatriz al punto C del borde de la avenida. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que Beatriz se encuentra en este punto A. Beatriz se encuentra en el punto a igual distancia de los puntos M y N, que están ubicados en el borde de la avenida Los Laureles. Entonces, Beatriz está ubicada en A. Entonces, este punto A está a igual distancia de M y N, que quiere decir igual distancia, que la longitud AM es igual a la longitud AM, ¿no? Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar que sea circulito, ¿vale? Circulito, y también resultó siendo circulito. Luego, nos dicen que la longitud AB es igual a 65 metros. Entonces nos preguntan, ¿hay la distancia de Beatriz al punto C del borde de la avenida? Se nos están preguntando por toda esa longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esta longitud que es X, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si tenemos que nuestro triángulo, queremos hallar X, y tenemos que el triángulo MAN es un triángulo isósceles, ¿vale? Circulito y circulito. Entonces, a lados iguales, ¿qué le va a corresponder? Por teorema, le corresponde ángulos iguales. Vale tita y también resultó siendo tita. Pero si este angulito en M es tita, el ángulo que está al costado es el suplemento, que va a ser igual a 180 grados menos tita. Pero a ese suplemento le vamos a colocar que sea de medida beta. Entonces, por el postulado de par lineal, en el punto M, tendremos que la suma del ángulo tita más beta es igual a 180 grados. Si tita más beta es 180 grados, entonces en el punto N, si este angulito es tita, el suplemento va a resultar siendo de medida beta. Entonces, ahora observamos, en nuestro triángulo de color anaranjado, en ese triángulo de color anaranjado, tenemos tres elementos. ¿Quiénes son los elementos? Los elementos serían alfa, alfa, circulito, circulito, y sería beta. Alfa, circulito, beta. En este otro triángulo de celeste encontramos los mismos elementos. Alfa, circulito, beta. Entonces necesariamente ambos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Sería el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce que en el triángulo de color anaranjado, a beta se le opone 65. En el otro triángulo, a beta se le opone X. Entonces, necesariamente, X es igual a 65 metros. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. Sería el ejercicio número 2.
Tomaron la captura, ¿no? Ok. Ejercicio número 3. Un terreno ABCD se divide en dos parcelas mediante dinero representado por BD, como se muestra en la figura, tal que AD es igual a BC, CD es igual a 16 metros y la longitud del lindero es 8 metros. Si el costo para acercar el lindero es de 20 soles, hay el costo para acercar el lindero AB. Entonces nosotros vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y tenemos a nuestro terreno A, B, C, D. Ese terreno se divide en dos parcelas. Parcela triangular ABD y parcela triangular BDC. Por el lindero BD, ¿no? Este es el lindero que divide a ese terreno en dos parcelas. Por dato nos dicen que la longitud AD es igual a la longitud BC, como no se conoce, vale zigzag y también resulta igual a zigzag. La longitud CD mide 16 metros y la longitud del lindero es 8 metros. Esta longitud mide 8 metros. Si el costo para acercar el lindero es de 20 soles, hay el costo para acercar el lindero AB. Entonces nos dicen por dato que sí, el costo para acercar este lindero es de 20 soles, hallemos el costo para acercar todo el lindero a B. Pero para poder hallar ese costo, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos metros tiene este lado AB? Entonces, ¿qué buscamos? La longitud del segmento AB. Y para poder encontrar esa longitud AB, vamos a colocar lo siguiente. Primero colocamos que X sea el costo para acercar el lindero AB. Entonces estamos buscando este X. Pero para poder encontrar X, que vamos a buscar la longitud AB. Y para poder encontrar esa longitud AB, se observa lo siguiente. El triángulo que está hacia la derecha. Entonces, ese triangulito que aparece hacia la derecha, tenemos a zigzag a alfa. Alfa, zigzag, tita y 4 beta. En esta parte que está hacia la izquierda tenemos alfa y zigzag. ¿Qué le hace falta? El tita y el 4 beta. Entonces, ¿qué nos conviene? A partir del punto D, a partir de ese punto D, nosotros podemos trazar un segmento de tal manera que cumpla una sola condición, ¿ya? Entonces, siempre se traza cualquier segmento, pero solamente se coloca una condición, no dos condiciones, basta una. Entonces, trazamos el segmento DQ de tal manera, como toda esta parte es libre, nosotros estamos trazando el segmento DQ de tal manera que la medida del ángulo ADQ resulte siendo de medida tita. Entonces, estamos encontrando que en el triángulo de celeste, alfa, zigzag, tita. En el triángulo de morado, alfa, zigzag, tita. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso? Ángulo, lado, ángulo. Entonces, diremos ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Se deduce que a zigzag se le opone 4 beta. En el otro triángulo, a zigzag se le opone 4 beta. Entonces, la medida del ángulo AQD es 4 beta. Luego tendremos que a nuestro ángulo alfa se le opone el lado 8. A alfa 8, a alfa 8. Pero vamos a colocar que BD sea circulito, entonces QD también es circulito y circulito igual a 8. A tita en el triángulo de morado se le opone 16.
En el otro triángulo de celeste, a tita se le opone 16. Entonces, la longitud AQ es igual a 16 metros. Entonces, ¿qué es lo que falta ya? Nuestra longitud BQ. Para poder encontrar esta longitud en el punto Q, el triángulo, este triángulo sombreado, el triángulo rayado. Ese triangulito rayado es un triángulo isósceles. Circulito, circulito. Por ser un triángulo isósceles, a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Si este ángulo mide 2 beta, el ángulo en Q también resultó siendo de medida 2 beta. Entonces, en el punto Q podemos aplicar el postulado de par lineal. La suma de 2 beta más 4 beta, 6 beta es igual a 180 grados. Entonces, necesariamente, nuestro ángulo beta resulta igual a 30 grados. Y si beta es igual a 30 grados, quiere decir que 2 beta es 60. Entonces sería 60 60. El triángulo, este triángulo que estamos sombreando de verde, en realidad resultó siendo un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, el lado BQ también resultó siendo circulito. Y circulito resultó siendo igual a 8 metros. Entonces, ya conocemos la longitud AB, que es la suma. La suma sería 16 más 8, 24. Entonces, podemos aplicar la regla de 3 simple. El lindero BD mide 8 metros. Entonces, el costo por cercar 8 metros es de 20 soles. El costo para cercar 24 metros será X. Entonces, trabajando en aspa, X es igual a 60 soles. La respuesta viene a ser la alternativa A. Sería el ejercicio número 3. Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Qué tal? ¿Se entendió? Ya, ok, todo claro, ¿no? Ya, muy bien. Sigamos. Ejercicio número 4. En la figura se muestra una conexión de tuberías de agua, tal que ABC y PBQ son triángulos isósceles de bases AC y PQ respectivamente. Si AP es igual a CQ y la medida del ángulo PCQ es igual a 110 grados, hay la medida del ángulo formado por las tuberías AB y AC. Colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se muestra una conexión de tuberías de agua, tal que el triángulo ABC y PBQ son isósceles de base AC y PQ, ¿no? Entonces, colocamos aquí, el triángulo ABC es un triángulo isósceles de base AC. Entonces, si ese triángulo de celeste es isósceles, el lado AB mide lo mismo que el lado BC, le llamamos rectangulito y rectangulito. Luego nos dice que el triángulo PBQ es otro triángulo isósceles de base PQ. Entonces, este triángulo, el triángulo de morado, es isósceles de base PQ. Entonces, el lado BP pide lo mismo que nuestro lado BQ. Como no conocemos, le llamamos cadena y también resultó siendo cadena.
Ahora borramos y nos dice, el lado AP es igual a nuestro lado CQ, ¿vale? Zigzag, y también va a resultar igual a zigzag. Y la medida del ángulo PCQ, todo este ángulo PCQ es igual a 110 grados. Entonces, ahí la medida del ángulo formado por las tuberías AB y AC. Esas dos tuberías AB y AC forman este ángulo en A de medida X. Entonces, para poder hallar este angulito de medida X, ¿qué buscamos? El triángulo, este triángulo de celeste es un triángulo isósceles, a lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Si este ángulo en A mide X, el ángulo en C también resultó siendo de medida X por ser un triángulo isósceles. Entonces, ahora borramos. ¿Y ahora qué se observa? Se observan tres elementos, ¿no? Entonces, tenemos nuestros tres elementos que serían zigzag, rectangulito, cadena. Zigzag, rectangulito y cadena. Entonces, tenemos que en el triángulo de verde aparecen los tres elementos. En el triángulo de celeste aparecen los mismos elementos. Rectangulito, cadena y zigzag. Entonces, necesariamente esos dos triángulos son congruentes. Si esos dos triángulos son congruentes, el caso lado, 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 a partir de la congruencia se deduce que a cadena se le opone X. En el otro triángulo, a cadena también se le opone X. Entonces, este ángulo en C va a resultar siendo de medida X nada más. Entonces, en el punto C, la suma de X más X es igual a 110 grados. X es igual a 55 grados. La respuesta es la alternativa E nada más. Sería entonces el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. En la figura, el triángulo ABC es equilátero y los triángulos APR y CQS son congruentes. Halle la medida del ángulo RCB. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dice, en la figura, el triángulo ABC. ABC es equilátero. Entonces, como ese triángulo ABC es equilátero, entonces sabemos por teoría que un triángulo es equilátero cuando sus tres lados tienen la misma longitud. Entonces, se cumple que la medida de los ángulos interiores es de 60 grados, ¿no? Además, es 60, 60 y 60 grados. Y esos tres lados también tienen la misma longitud. AC vale zigzag, BC vale zigzag y AB también es zigzag. Ahora borramos y nos dicen además que los triángulos APR y CQS son congruentes. Triángulo APR, triángulo rectángulo APR es congruente con el triángulo rectángulo CQS. Si esos dos triángulos rectángulos son congruentes, ¿qué es lo que se deduce? Que sus respectivos lados homólogos van a ser congruentes. Para este triángulo rectángulo APR, tenemos justamente que nuestro lado AR es la hipotenusa, y para este otro triángulo congruente, la hipotenusa es el lado CS.
Entonces, como los dos, repito, como los dos triángulos rectángulos son congruentes, sus respectivas hipotenusas van a ser iguales. Entonces, perdón, a partir de la congruencia, esas dos longitudes son iguales. Como no conocemos, vamos a colocar que sea circulito y también resultó siendo circulito. Ahora borramos y nos preguntan, hay en la medida del ángulo RCB. O sea, nos están preguntando por este ángulo. Para poder hallar ese ángulo RCB, vamos a hallar la medida del ángulo ARC. Buscamos la medida de este ángulo ACR. Entonces, y para poder encontrar este angulito que es X, en la gráfica tenemos al triángulo ARC. En ese triángulo ARC, circulito 60 zigzag. En el triángulo CSCB, en todo este triángulo, circulito 60 grados y zigzag. Entonces, ambos triángulos son congruentes. Aquí vamos a extraer. Estamos extrayendo nuestro triángulo ARC. Circulito 60, zigzag, y este ángulo en C viene a ser de medida X. Ahora extraemos el otro triángulo. Triángulo BSC. Tenemos circulito 60, zigzag. Este ángulo en B es de 20 grados. Entonces, ambos triángulos son congruentes. Es claro observar que ambos triángulos son congruentes. El caso, lado, en este caso sería ángulo, sí, lado, ángulo, lado, ¿no? Es circulito 60 y zigzag, lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de la congruencia, encontramos que al circulito se le opone X. En el otro triángulo, al circulito se le opone 20 grados. X es igual a 20 grados. Por lo tanto, en el vértice C, en este punto C, todo mide 60. Entonces, la medida del ángulo RCB va a ser 40, ¿no? Entonces, en el punto C, esa suma 60, la respuesta es 40 grados. La alternativa C nada más. Ya, sería el ejercicio número 5. Tomen captura. Ya, ¿alguna consulta? Ya. Ahí, ¿no? Vamos a ver el ejercicio número 6. En una lámina metálica se trazan las líneas de corte BA, BD y BC, como se muestra en la figura. De modo que AD es igual a BD igual a BC. Y la medida del ángulo BCE. BCE es el triple de la medida del ángulo ABD. Si la línea de corte BA mide 80 centímetros, AY AC. Entonces colocamos la solución. Tenemos aquí la gráfica del enunciado y nos dicen que en esta lámina metálica se trazan las líneas de corte. Primera línea de corte, BA. Segunda línea de corte, BD. Y tercera línea de corte, BC.
De modo que AD, por dato, nos dicen que AD es igual a DB. Como no conocemos, estamos colocando zigzag. Entonces, DB es zigzag y BC también es zigzag. Por dato, esas tres longitudes son iguales, ¿no? Entonces, nos dicen que la medida del ángulo BCE. BCE es el triple de la medida del ángulo ABD. Entonces, nosotros no conocemos cuánto mide ese ángulo ABD. Como no conocemos, vamos a colocar, digamos que sea alfa, también sería aquí 13, ¿no? Pero lo dejamos por dato, esa igualdad, y vamos a colocar que la línea de corte AB es 80 centímetros. Entonces, hallé la longitud AC. Si esta línea de corte es 80 centímetros, hallé esta longitud AC, esta distancia entre A y C que le llamamos X. Entonces, para poder hallar justamente ese X, ¿qué es lo que se observa? Que nuestro triángulo ADB es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Entonces, la medida del ángulo en B, ¿cuánto mide? Ese angulito, o ese triángulo de celeste, es un triángulo isósceles, por lo tanto, si el ángulo en B es θ, si este ángulo en A es θ, el ángulo en B también resultó siendo de medida θ. Pero para ese triángulo de celeste, nosotros podemos hallar nuestro ángulo exterior, ¿no? Nuestro ángulo exterior. Por ángulo exterior, la medida del ángulo BDC es la suma de θ más θ sería 2θ. Pero este triángulo, ahora borramos, y el triángulo DBC, este triangulito de morado, DBC, es otro triángulo isósceles, zigzag y zigzag. A lados iguales, que le va a corresponder ángulos iguales. Si este ángulo es de medida 2θ, el ángulo en C también resultó siendo de medida 2θ. Este angulito también es 2θ. Pero por dato, ahora usamos nuestro dato, nos mencionaban que la medida del ángulo BCE es 3 veces la medida del ángulo ABD. Este ángulo ABD ya se conoce que viene a ser de medida θ. Entonces, necesariamente por dato, este ángulo es de medida 3θ. Por dato, este angulito de morado resultó siendo de medida 3θ. Pero este 3θ es la suma de los dos ángulos interiores. Por ángulo exterior debe ser la suma del ángulo θ en A más el ángulo en B, que va a resultar siendo 2θ. Entonces, por ángulo exterior, necesariamente el ángulo ABC mide 2θ. Como va θ, resultó siendo de medida θ. Entonces, ¿qué encontramos? En B, 2θ. En C, 2θ. El triángulo BAC es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, ¿qué le va a corresponder? Lados iguales. X es igual a 80 centímetros. Por lo tanto, el triángulo de verde es un triángulo isósceles, 2θ, 2θ. Si es un triángulo isósceles, pues necesariamente X es igual a 80 centímetros. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 6. Ya, tomaron captura.
¿Está bien, jóvenes? ¿O estoy avanzando muy rápido? ¿Está bien? Se está comprendiendo todo, ¿no? ¿Se entiende? Avanzamos un poco más lento. Ya, estamos bien entonces, ¿no? Ya, ok, gracias. Ejercicio número 7. En la figura 1 se muestra un terreno de perímetro 500 metros. Se amplía dicho terreno y queda como la figura 2, que tiene perímetro entero. Si AM es igual a MB, BN es igual a NC y el metro lineal de malla metálica cuesta 8 soles, ¿cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno? Entonces colocamos aquí la solución y tenemos nuestro terreno triangular de perímetro 500 metros. O sea, tenemos un primer terreno que aparece en la figura 1. En esta figura 1 está apareciendo el terreno triangular ABC de perímetro 500 metros. Pero si nos dan por dato ese perímetro que es 500, sabemos que el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces colocamos que este lado sea de longitud A, de longitud B, y este lado sea de longitud C. Entonces, la suma de A más B más C va a resultar igual a 500. Entonces, nos dicen que ese terreno triangular se amplía como el que aparece en la figura 2. Entonces, ¿cómo se va a ampliar? Hacia el lado izquierdo se amplía con el terreno triangular AMB. Pero este terreno triangular AMB cumple que AM es igual a MB. Entonces colocamos, vale circulito, circulito. Y circulito vale T y también resulta siendo T. Luego se amplía hacia el lado derecho con el terreno triangular BNC. Nuevamente por dato nos dicen que BN es igual a NC. Entonces si BN es igual a NC, como no se conoce, vamos a colocar que sea de longitud N y también resulta siendo N. Entonces, si el metro lineal de malla metálica cuesta 8 soles, ¿cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su terreno ampliado? Entonces, para poder hallar ese costo, para poder saber cuánto se gastará, necesitamos saber cuántos metros lineales tiene ese terreno ampliado. Entonces, empezando del punto A. Si nosotros empezamos de este punto A, empezamos del punto A, sería el perímetro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? El perímetro, porque como nosotros queremos saber cuánto gastará como mínimo el dueño en cercar su nuevo terreno, entonces necesitamos saber cuántos metros tiene alrededor ese terreno ampliado. Y todo lo que está alrededor es el perímetro. Entonces, para poder hallar ese perímetro, ¿qué es lo que buscamos? El perímetro es la suma, empezando del punto A sería 2T más T, más T, más N, más N, más esta base que es T. Entonces, es claro observar que ese perímetro, el perímetro de nuestro terreno AM, BNC, es la suma de 2T. A ver, vamos a colocar aquí, es la suma
de 2t más 2n más c. No se ve, no se ve bien, ¿no? Entonces lo jalamos con una flechita. Entonces, ese perímetro, ¿a qué es igual? Es igual a 2t más 2n más c. Es lo que buscamos, ¿verdad? Nosotros buscamos conocer toda esa suma. Entonces, para este triángulo AMB, nosotros conocemos los tres lados. Entonces, podemos aplicar el teorema de existencia, desigualdad triangular, ¿no? Entonces, aplicando en el triángulo AMB, desigualdad triangular, este lado A es menor que la suma de los otros dos lados, que va a ser 2t. A es menor que 2t, le llamamos ecuación 1. Nuevamente, vamos a trabajar el teorema de la desigualdad triangular para el triángulo de amarillo. Entonces, esta base de longitud B es menor que la suma de los otros dos lados, que sería n más n, sería 2n. Entonces, B es menor que 2n y le llamamos ecuación 2. ¿Nosotros qué buscamos? 2t más 2n más c. Aquí aparece 2t, aparece 2n, entonces nos conviene sumar. Entonces, sumando 1 y 2, sumando los términos que están hacia izquierda, sería A más B. Los términos que están hacia derecha serían 2t más 2n. En esta desigualdad, sumándose. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hallar 2t más 2n más c. ¿Qué le hace falta? El c. Entonces, sumándose, sumamos c, y toda esta suma resultó igual a 500 metros, ¿no? Entonces, esa suma es menor que el perímetro de nuestro terreno. Y si toda esa suma por dato resultó siendo 500, ¿no? Entonces, toda la suma de A más B más C es 500. Entonces, el perímetro de ese terreno ampliado es mayor que 500, pero por dato nos dicen que el perímetro resultó siendo un número entero. Si es entero ese perímetro, entonces, ¿qué posibles valores puede tomar? Valores enteros mayores que 500 va a ser 501, 502, 503 y así sucesivamente. Entonces nos preguntan cuánto gastará como mínimo. Para poder saber ese gasto mínimo, necesitamos justamente encontrar lo mínimo posible que puede ser ese perímetro, que es de 501. Entonces, conociendo el metraje mínimo para ese terreno ampliado, ya podemos hallar el costo. Si por metro el costo es de 8 soles, en 501 metros el costo va a ser de 4.008 soles. La respuesta es la alternativa C. Ya, ¿estamos bien entonces? Sería el ejercicio 7. Ejercicio número 8. En la figura, el ángulo BAC, el ángulo BCD son ángulos obtusos. Si AB es igual a 5 centímetros, BD es igual a 13 centímetros y BC es igual a 2x menos 7. Ahí es la suma de los valores enteros de x. Si colocamos la cuestión, vamos a copiar aquí la misma gráfica del enunciado.
Y nos dicen que en la figura, el ángulo BAC, este angulito BAC y el ángulo BCD son ángulos obtusos. ¿Cuándo un ángulo es obtuso? Cuando la medida de ese ángulo es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces, nos conviene colocar, como son ángulos obtusos, colocamos que sea de medida alfa y este otro ángulo en C sea de medida tita, ¿no? Pero como los dos ángulos son obtusos, alfa es mayor que 90 grados y tita resultó siendo también mayor que 90 grados porque son dos ángulos obtusos. Luego nos dice que AB mide 5 metros, BD es igual a 13 centímetros, ¿no? Y BC es igual a 2x menos 7 centímetros. Halle la suma de los valores enteros de X. ¿Alguna sugerencia que aplicamos? Correspondencia, ¿no? Es claro observar, entonces diremos. Para este triángulo, ¿no? Nos preguntan por la suma de los valores enteros de X. La suma de los valores enteros de X. Valores enteros, ¿ah? Valores enteros. Entonces, para poder hallar esos valores enteros, vamos a trabajar aquí, en el triángulo sombreado de amarillo. En ese triángulo sombreado de amarillo, tenemos que el ángulo alfa es un ángulo obtuso mayor que 90 grados. Entonces, como es un ángulo obtuso, este es un ángulo agudo y este es otro ángulo agudo. Entonces, necesariamente, alfa es mayor que 90 grados. Y si alfa es mayor que 90 grados, quiere decir que a alfa se le pone 2x menos 7. Entonces, 2x menos 7 es mayor que 5. Entonces, en el triángulo sombreado, aplicando el teorema de correspondencia. Y aplicando el teorema de correspondencia, tendríamos que alfa es mayor que 90 grados, ¿no? O también podemos colocar que este angulito viene a ser, por ejemplo, de medida beta, ¿no? Entonces, como el ángulo alfa es obtuso, entonces beta es agudo. Y si beta es un ángulo agudo, entonces beta es menor que alfa, ¿no? O alfa es menor que beta. Entonces, si alfa es mayor que beta, a alfa se le opone 2x menos 7 y a beta se le opone 5. Entonces, 2x menos 7 es mayor que 5. Lo que está restando pasa sumando. 2x es mayor que 6. Aquí. 2x es mayor que la suma, que es 12, y x es mayor que 6, y le llamamos ecuación 1. Ahora en el triángulo de azul. En el triángulo de azul también volvemos a aplicar el teorema de correspondencia porque este angulito tita es obtuso. Como el angulito tita es obtuso, entonces necesariamente a mayor ángulo, mayor lado. Entonces, volviendo a aplicar el teorema de existencia. En ese triángulo tenemos que tita es mayor que 90 grados, entonces 13 es mayor que 2x menos 7.
Eso sería aplicando correspondencia, ¿no? Pasamos a operar 20, 10. Entonces 10 es mayor que X y le llamamos ecuación. En este caso sería ecuación 2, ¿no? El de arriba, aplicando correspondencia, tenemos aquí X es mayor que 6, aplicando correspondencia en el triángulo de azul, 10 es mayor que X. Entonces, diremos, por lo tanto, de 1 y 2, de 1 y 2, de 1 y 2, de 1 y 2 se tiene que X es mayor que 6, pero menor que 10. ¿Cuáles son los posibles valores para X? 7, 8 y 9. A nosotros nos preguntan por la suma. La suma sería 7 más 8 más 9. La respuesta va a ser 24 y la alternativa B. Sería el ejercicio número 8. Entonces, en el ejercicio anterior hemos aplicado solamente existencia. Aquí en la 8, solo correspondencia. ¿Ah? Y pasamos a ver el ejercicio número 9. En la 9 nos dicen Alex, Beto y Carlos se encuentran ubicados en un parque en los puntos no colineales A, B y C, tal que forman un triángulo obtusángulo ABC obtuso en B. Si Alex dista de Beto y Carlos 2 y 13 metros respectivamente, halle la distancia entera entre Beto y Carlos. Si colocamos la solución y nos dicen que Alex, Beto y Carlos se encuentran ubicados en un parque y los puntos son no colineales A, B. Entonces, tenemos aquí la solución y tenemos en nuestro parque justamente a estos puntos no colineales. No colineales quiere decir no consecutivos, ¿no? No consecutivos y además no se deben encontrar en una misma línea recta. Recordemos que los puntos colineales son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Y los puntos coplanares son aquellos puntos que pertenecen a un mismo plano. En este caso, cuando decimos puntos no colineales, no se encuentran en una misma línea recta, ¿verdad? A, B y C. Esos tres puntos nos dicen bien claro que forman un triángulo obtusángulo en B. Entonces forman el triángulo ABC, pero obtuso en B. Como no conocemos la medida de este ángulo en B, vamos a colocar que sea de medida tita, y tita es un ángulo obtuso mayor que 90 grados. Luego nos dicen que si Alex está ubicado en A y este punto dista de Beto. Beto está ubicado en B. Entonces la distancia del punto A al punto B es igual a 2 metros. La distancia de la ubicación de Alex, que es A, al punto C, que es la ubicación de Carlos, esa distancia vale 13 metros. Entonces nos preguntan, ahí la distancia entera entre Beto y Carlos. Entonces colocamos que esa distancia entre Carlos y Beto es X. Nos preguntan, pero la distancia entera. Se nos están preguntando por este X entero. Entonces, para poder hallar ese X entero, ¿qué necesitamos? Colocar a esta longitud que es X en una desigualdad, ¿no? Entonces, para poder ubicarla en una desigualdad, en esta semana número 2, es aplicar el teorema de existencia y o el teorema de correspondencia. Pero para el triángulo ABC se conocen sus tres lados, lado 2, lado 13, lado X. Entonces, aplicamos el teorema de existencia.
Aplicando el teorema de existencia, este lado que es X es mayor que la diferencia. 13 menos 2 y menor que la suma 13 más 2. 13 menos 2, 11. 11 es menor que X y X es menor que la suma X. X es menor que la suma que es 15, ¿no? Entonces, X sigue siendo mayor que 11 y menor que 15. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores puede tomar X? 12, 13, 14. Aplicando existencia, encontramos 3 valores para X. Pero en ese triángulo, este angulito θ es mayor que 90 grados. Es un ángulo obtuso, entonces podemos aplicar correspondencia. Aplicando correspondencia, diremos a mayor ángulo, mayor lado. Como θ es obtuso, es mayor que cualquiera de estos otros dos ángulos. ¿Está bien? Entonces, repito, como ese ángulo θ es un ángulo obtuso, necesariamente es mayor, este angulito es mayor que cualquiera de estos dos ángulos interiores. Entonces, aplicando el teorema de correspondencia a θ, se le pone 13. 13 es mayor que 2, claro que sí. Ahora 13 tiene que ser mayor que X, ¿no? Como θ es mayor que 90 grados, entonces X 13 es mayor que X. Es decir, que X es menor que 13 y le llamamos ecuación 2. Entonces tenemos dos ecuaciones. Tenemos aquí nuestra primera ecuación, luego tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces, a partir de esas dos ecuaciones, 11 es menor que X y X es menor que 13. Entonces, el único número entero entre 11 y 13 resultó siendo igual a 12. La respuesta va a ser igual a 12 metros, la alternativa B. Pero aquí hay que agregar que es entero. El X entero. Ya. También la captura sería el ejercicio número 9. Hasta aquí, jóvenes, todo bien, ¿no? ¿Ah? Ok. Todo claro. ¿Ah? Entonces, recuerden, ¿cuándo se aplica existencia? Cuando se conocen los tres lados del triángulo y con existencia siempre vamos a poder encontrar todos los posibles valores para X. ¿Cuándo aplicamos correspondencia? Cuando hay una relación entre los ángulos o cuando nos dicen tal ángulo es obtuso, de frente aplicamos correspondencia. ¿Y qué hace la correspondencia? Minora todos esos valores, lo restringe, de tal manera que X solamente va a ser igual a 12 metros. Ejercicio número 10. En la figura se muestra la vista frontal de las escaleras de un bloque habitacional. ¿Sí? El ángulo formado por el tramo CD y el piso mide 50 grados. Entonces, tenemos la vista frontal de estas escaleras del bloque habitacional, de tal manera que el ángulo formado por el tramo CD y el piso, tramo CD y el piso, mide 50 grados. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo formado por los tramos AB y BC de la escalera. Nos preguntan por ese angulito que le llamamos X. Entonces, para poder hallar este angulito que es X, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? El ángulo, vamos a colocar el ángulo en este punto es de 90 grados. El ángulo en A también resultó siendo 90 grados. Entonces, 90, 90, esta recta. Toda esta recta de verde,
o esta recta de verde que viene a ser, es una recta perpendicular, ¿no? Entonces, esta recta de verde es una recta perpendicular al segmento AB y al nivel del piso. Entonces, como es una recta perpendicular al segmento AB y al nivel del piso, entonces necesariamente esas dos rectas van a ser paralelas. Entonces, prolongamos nuestra recta BA. Prolongamos esta recta BA y vamos a colocar lo siguiente. Como AB es paralelo a DE, podemos aplicar teorema. La suma de este angulito más 50 grados es igual a 90 grados. Entonces, colocamos que este ángulo sea alfa, aplicando la propiedad de la letra M. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos justamente la letra M, la suma de las dos axilitas, que sería alfa más 50. Entonces, alfa más 50 grados es igual a 90 grados. Operando, alfa resultó igual a 40 grados. Y si alfa es igual a 40 grados, entonces en este punto, aplicando el postulado de par lineal, alfa más x debe ser igual a 180 grados. Pero alfa mide 40, entonces x más 40, 180 grados. Pasamos a restar y x es igual a 140 grados. La respuesta en la alternativa A. Sería el ejercicio número 10. El ejercicio número 10. Ejercicio número, ese de aquí, es la 13. 13 y 14. Esa es 13. Este de aquí es la 13. Ejercicio número 13. Una araña ubicada en el punto A intenta atrapar una mosca ubicada en el punto C siguiendo las trayectorias rectilíneas AB y BC sobre una ventana como se muestra en la figura. Si el ángulo ABC es obtuso, hay el máximo valor entero de X. Entonces colocamos aquí la solución. Dibujamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la araña está ubicada en el punto A. Esta arañita intenta atrapar una mosca ubicada en el punto C, siguiendo las trayectorias AB, trayectorias rectilíneas AB y BC. Si el ángulo ABC, este angulito ABC, es obtuso, si ese ángulo es obtuso, quiere decir que es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Entonces nos preguntan, hay el máximo valor entero de X. Entonces nos preguntan por el X máximo. Entonces, para poder encontrar ese máximo valor entero de X, nosotros tenemos que este angulito es de 90 grados. Este angulito también es de 90 grados. Los ángulos de verde. Este angulito de verde, 90 grados. Este otro angulito también es de 90 grados. Entonces, esta recta, toda esta recta, viene a ser una recta perpendicular a estas otras dos. Entonces, como es una recta perpendicular a estas otras dos rectas, entonces necesariamente se observa que la recta CM es paralela a la recta AN. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, tenemos que este punto B es un punto exterior
a ambas rectas. Entonces, por el quinto postulado de Euclides, necesariamente por este punto, está pasando una tercera recta L paralela a estas dos rectas. Entonces, podemos aplicar la propiedad de la Z. Por alternos internos, si este ángulo mide X, el ángulo VA también resultó siendo de medida X nada más. Entonces, este angulito mide X. El ángulo ABQ es X. Nuevamente, si el ángulo en C es 5X, por alternos internos, el ángulo CBP también resulta igual a 5X. Pero si en el punto B el ángulo mide 5X, si todo este ángulo resultó 5X, el suplemento. ¿Quién es el suplemento? El suplemento sería este ángulo de aquí, que va a ser 180 grados menos 5X, ¿no? Entonces, por el postulado de par lineal, este angulito de verde es 180 grados menos 5X. En la medida del ángulo ABC, ¿cuánto es? Todo este ángulo ABC mide X más 180 grados menos 5X. Este ángulo es obtuso, es mayor que 90 grados. Operando nos quedaría X menos 5X menos 4X. Pasamos al otro lado, sumando, y 90 pasa a restar. 90 grados es mayor que 4X. Ese 4 pasa a dividir y X es menor que 22,5 grados. Entonces, X es menor que 22,5 grados. Nosotros nos preguntan justamente por el máximo valor entero. Entonces, si nos preguntan por el máximo valor entero, entonces, X, ¿qué valores puede tomar? Entonces, necesariamente X es menor que 22,5, puede ser 22 grados, puede ser 21, puede ser 20 grados, y así sucesivamente. El máximo de ellos es 22 grados. La respuesta es la alternativa A. Sería el ejercicio número 3. Ya, sería la 13. Y les muestro el último para que puedan tomar la captura. ¿Ya? Es el ejercicio 14. Explicamos así, a ver, brevemente. Nos dicen en la figura, AB es paralelo a C, ¿no? Entonces, estas dos rectas son paralelas. Si estas dos rectas son paralelas, podemos aplicar la propiedad de la Z por alternos internos. Si este ángulo mide θ, este ángulo en C también resultó siendo de medida θ. Ahora borramos y nos dicen que el triángulo ABC es isósceles de base a C. Si este triangulito de amarillo es isósceles, le corresponde ángulos iguales. Entonces, necesariamente, este ángulo en C resultó siendo de medida θ. AF mide 3, CD 7, y nos preguntan, ahí la longitud BF que le llamamos X. Entonces diremos, para poder hallar X, toda la longitud AB mide X más 3. Como ese triángulo de amarillo es isósceles, la longitud BC también resulta igual a X más 3. Ahora borramos, ¿y qué se observa? Se observa que este segmento de amarillo, ese segmento de amarillo, jóvenes, es dos líneas notables. Es la combinación de una bisectriz y altura. Cuando un segmento es la combinación de dos líneas notables, más adelante vamos a ver que conviene colocarlo en un triángulo para poder afirmar que ese triángulo es isósceles. Y aquí se comprueba, ¿no? Entonces, ¿qué nos conviene? Colocar a este segmento en un triángulo. Por ese motivo se prolonga DF, se prolonga CB y ambas prolongaciones se intersecan en el punto G. Colocamos que este ángulo sea de medida alfa. Entonces, para el triángulo de amarillo, para este triángulo rayado,
el ángulo exterior, que es 90 grados, es la suma de los dos ángulos interiores. Entonces, como este angulito de celeste es 90, 90 es la suma de alfa más tita por ángulo exterior. Por opuestos al vértice es alfa, pero este ángulo es tita. 90, este ángulo necesariamente es alfa. El triángulo FBG resultó siendo el triángulo isósceles. Alfa, alfa. El lado BF es igual a nuestro lado BG, que también resultó siendo X. Y finalmente, este ángulo tita, 90, el ángulo en D es alfa. Entonces, para el triángulo de morado, para este triángulo de morado, se trata de un triángulo isósceles. Alfa, alfa. El lado CD es igual a nuestro lado CG. X más 3 es igual a 7. Por lo tanto, X es igual a 2. Sería la respuesta. Sería el ejercicio número 14. Les muestro la clave de ejercicios. Aquí sería la 11, ¿no? Disculpen, aquí es la 11, ¿no? Aquí es la 11. Y esta es la 12. Y de la 1 a los 6. Propuestos. Ya, gracias por su atención, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. No hay consultas, ¿no? Ya, ok. Todo claro, gracias. Ya. Gracias a ustedes, nos vemos por su atención. Nos vemos el próximo miércoles, que les vaya muy bien. Chao, chao, nos vemos. Gracias, jóvenes.